Ok, entonces vamos a iniciar la clase. El tema va a ser farmacocinética. Entonces, como ya hemos visto, la farmacocinética, pues es la rama de la farmacología que estudia los procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. Estos procesos van a ser el proceso de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y para simplificar lo que es la farmacocinética o de una forma un poquito más intuitiva, pues es lo que el cuerpo le hace al fármaco. Estos cuatro pasos van a ser los que vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase junto con otros conceptos que están ligados al mismo. Entonces, de entrada tenemos que ver cómo es que pasan los fármacos a través de membranas. Tenemos las membranas celulares, están compuestas de una bicapa lipídica que tienen varias proteínas este, atravesando la membrana. Eh, es importante que veamos que va a haber impermeabilidad a moléculas que son altamente polares, ¿ok? Y esto está dado porque la bicapa tiene regiones que son hidrofílicas y regiones que son hidrofóbicas. Donde están los lípidos, pues van a estar las regiones hidrofóbicas. Entonces, entre mayor polaridad tenga la molécula, menos van a atravesar las membranas. Y de igual forma, en las membranas vamos a tener estas proteínas que van a ser blancos para la acción de los fármacos. En general, pues van a ser los receptores, ¿no? Donde van a actuar los fármacos. Para tener este transporte de membrana tenemos dos tipos de transporte. El transporte pasivo, el cual no requiere de energía para que el fármaco atraviese la membrana, y el transporte activo, en el cual sí va a haber o se va a requerir energía. Dentro del transporte pasivo vamos a tener estos tres. Va a ser la difusión simple del fármaco, ¿sí? Que como todos, si nosotros recordamos lo que es la ósmosis va a ir a favor de gradiente. ¿Sale? Entonces, si yo aquí tengo mucho fármaco y aquí no tengo fármaco, lo que se va a esperar es que el fármaco pase hacia el centro de la célula hasta que haya la misma cantidad de fármaco acá que acá. Eso pasaría con la difusión. También tenemos el transporte paracelular en las cuales el fármaco va a pasar del torrente sanguíneo a través o entre las células a otros compartimientos más específicos. Este tipo de transporte paracelular va a cobrar especial importancia, sobre todo en la barrera hematoencefálica, en la cual digamos que las células están como muy juntas y el transporte paracelular no va o no va a ocurrir. Por lo tanto, hay muchos fármacos que no atraviesan esta barrera, ¿sale? Entonces, para poder tratar eh, ya sea enfermedades del sistema nervioso central, o sea, tanto propias del sistema nervioso como infecciones, necesitamos como que los fármacos tengan características específicas. Y también tenemos la difusión facilitada, la cual va a ser a través de transportadores, pero que no requieren de energía. Por otro lado, tenemos el transporte activo, que el más conocido es la bomba sodio-potasio, en la cual se va a requerir de ATP para poder hacer el transporte del fármaco desde afuera de la célula hacia dentro de la célula. Y también tenemos los transportes activos secundarios, en el cual también se va a requerir energía, pero aquí va a ser como un intercambio de moléculas, la del fármaco por otra molécula que se encuentre intracelular. Entonces, si nosotros vimos que teníamos los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción, para que se inicie el proceso de absorción, primero requerimos la liberación del fármaco, ¿ok? La liberación se va a definir como la separación del fármaco del resto de componentes que conforman la forma farmacéutica. O sea, si nosotros aquí tenemos una forma farmacéutica que es una cápsula, la liberación del fármaco va a ser cuando la cápsula, o sí, la capa que compone la cápsula se abre para que el fármaco pueda salir de este. ¿Sale? Lo mismo va a pasar con otras formas farmacéuticas, como en las tabletas, en la cual el fármaco se tiene que disolver, ¿sí? Separarse del excipiente, que ya vimos lo que es el excipiente, y se pueda disolver esto. ¿Sale? Eso es el proceso de liberación. Para que la liberación
CD, tenemos que tener formas farmacéuticas específicas, ¿sale? Entonces aquí tenemos como varias formas en las cuales el fármaco puede liberarse, ¿sí? En el caso de las cápsulas les menciono, pues ya, se van a liberar en forma de granulados o agregados, ¿sí? En el caso de comprimidos, el fármaco se va a tener que disolver para que después se pueda dar el proceso de absorción, ¿sí? O sea, que pasen de el tracto gastrointestinal hacia ya la sangre, ¿sale? Luego tenemos la absorción, que va a ser o se define como el proceso mediante el cual el fármaco accede a la circulación sistémica, ¿ok? ¿De qué va a depender de la absorción? De la forma farmacéutica, ¿ok? Dependiendo de la forma farmacéutica, que ya lo veremos más adelante, va a ser la facilidad con la que se puede absorber el fármaco. Por ejemplo, hay formas farmacéuticas que van a tener unas capas para proteger de los ácidos estomacales y que pueda llegar hasta el intestino el fármaco y se pueda absorber de forma adecuada. También depende de la motilidad intestinal. ¿Sí? Si es un fármaco que se va a absorber en el intestino, en el caso de tener un proceso como la diarrea, pues esta motilidad va a estar aumentada y la absorción del fármaco va a disminuir. Si hay presencia de comida o no. Si ustedes ven en las prescripciones, muchas veces los médicos dicen que, eh, que el fármaco debe de acompañarse con los alimentos o que debe de tomarse en ayunas, porque hay ciertos fármacos que se van a absorber más en el medio ácido, o sea, se tendrían que tomar en ayunas, u otros que van a irritar un poquito la mucosa gástrica, ¿sale? También depende de la edad, ¿ok? Hay personas que, entre mayor edad tengamos, menos absorción se puede presentar. También depende de las patologías, ¿sale? Si nosotros tenemos síndromes de mala absorción, ¿ok? Esto normalmente es alimentos, también podría alterar la absorción de ciertos fármacos y el ejercicio, que eso lo vamos a ver en el transcurso de la clase. Y más cuando veamos los casos clínicos, ¿vale? Entonces, específicamente hablando de la absorción oral, o sea, yo sé que muchos de estos, o sea, todo lo que mencioné acá, se aplica a la vía enteral. Tenemos otros factores que van a intervenir como la solubilidad del fármaco, el tamaño de la partícula y el grado de hidratación del fármaco. Y del organismo, la microflora, perdón, que va a ser, hay eh, ciertos microorganismos que van a favorecer o facilitar la absorción de fármacos, también la velocidad de vaciado gástrico, por lo que vimos con la motilidad intestinal, y el flujo sanguíneo hepático, ¿sale? Entonces, más que la absorción, lo que nosotros vamos a medir en farmacocinética va a ser la biodisponibilidad, ¿sale? La biodisponibilidad lo que hace es describir la magnitud fraccionaria de una dosis administrada de un fármaco que va a alcanzar el sitio de acción o un fluido biológico en el cual va a haber acceso al sitio de acción. Por ejemplo, la biodisponibilidad lo que me va a decir es, uno, de todo el fármaco que yo ingerí, cuánto de ese fármaco va a pasar al sitio de acción, ¿sale? O sea, a la biofase. Pero como les mencionaba, en el caso de del líquido cefalorraquídeo por la barrera hematoencefálica, lo que vamos a medir va a ser cuánto del fármaco va a llegar a ese fluido, o sea, al líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calcula la biodisponibilidad? Es una división entre la cantidad de fármaco que alcanza la circulación y la cantidad de fármaco que se administró. ¿Ok? ¿De qué va a depender la cantidad de fármaco que alcance la circulación? Pues de su absorción por el tracto gastrointestinal, de la absorción del tracto gastrointestinal, de qué tanta cantidad de metabolismo hepático, o sea, qué tanto se metaboliza por el hígado y de este mismo metabolismo hepático, cuánto se va a excretar a través de la bilis, ¿sale? Luego tenemos la distribución. La distribución va a ser el movimiento del fármaco hacia y desde la sangre hacia los diferentes tejidos del cuerpo, ¿sale? Esto es importante porque los fármacos se pueden eh, distribuir de tres formas. Uno, disueltos en el plasma como fármaco libre. Otro va a ser unido a proteínas, la cual la principal proteína que nos va a ayudar a esto va a ser la albúmina.
y en el interior de la célula, ¿sí? Como podrían ser fármacos que se distribuyen a través de los eritrocitos o de los leucocitos. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a influir a la distribución de los fármacos unidos a proteínas? Que por mucho esta va a ser eh, la forma más frecuente en la cual se va a distribuir el fármaco. Por ejemplo, si nosotros tenemos hipoalbuminemia, como mencionamos, la albúmina es la principal proteína que va a participar en la distribución del fármaco, pues si tenemos algún mecanismo o algo que nos disminuya la albúmina, pues va a disminuir la distribución, ¿sale? Uno de estos factores va a ser la insuficiencia hepática. En el hígado es donde se produce la albúmina. Entonces, si nosotros tenemos esta disminución de su producción, pues vamos a tener disminución de la distribución del fármaco. De igual forma, durante el embarazo, específicamente en el tercer trimestre, se produce hipoalbuminemia de forma fisiológica. Entonces, a veces se tiene que hacer cierta modificación de la dosis del fármaco. Durante la insuficiencia renal también se puede producir una disminución de las proteínas sanguíneas porque hay un síndrome que se llama síndrome nefrótico en el cual se tiran proteínas a través del riñón, ¿sale? Entonces, si estamos tirando proteínas, pues se puede producir la hipoalbuminemia. También es importante que cuando nosotros tenemos saturación del locus de fijación, que el locus de fijación es el lugar donde las proteínas se van a fijar perdón, los fármacos se van a fijar en las proteínas. Entonces, si nosotros tenemos demasiado fármaco y no y superamos la concentración del fármaco a las proteínas, pues entonces no se va a poder distribuir porque nos faltan por el exceso de fármaco. También el ejercicio, el ejercicio puede producir una disminución en la distribución o un aumento en la distribución, dependiendo del sitio que estemos analizando. Por ejemplo, si nosotros queremos fármacos que lleguen más a los músculos, ¿sí? Que se distribuyan más hacia los músculos, entonces el ejercicio, cuando nosotros aumentemos la actividad física, pues va a haber más flujo sanguíneo hacia los músculos, ¿sale? Entonces, así podría interferir el ejercicio. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos que el fármaco se vaya hacia el intestino, ¿sí? Durante el ejercicio, pues va a disminuir la circulación del intestino y entonces la distribución va a estar disminuida. Y por último, las interacciones farmacológicas. Las interacciones farmacológicas lo que van a hacer es que un fármaco, por este fenómeno de saturación al locus de fijación, esté compitiendo un fármaco con otro para ver cuál es el que se va a unir a la proteína y cómo se va a distribuir. Luego tenemos estos otros conceptos que pertenecen a la distribución, que es la unión de los fármacos a los tejidos, ¿sale? Entonces, hay fármacos que se van a depositar más fácilmente en ciertos tejidos, ¿ok? Y esos tejidos pueden servir como un depósito que a largo plazo pueden ser responsables de la toxicidad. Uno de los principales órganos donde se va a depositar el fármaco en general van a ser los huesos, ¿sí? Como la tasa de recambio del hueso es muy lenta, entonces pueden permanecer ahí fármacos. Uno de las más, de los que más conocemos que se producen con este mecanismo es el plomo, ¿sí? Si nosotros tenemos plomo en la sangre, ese plomo se va a depositar en el hueso y entonces tenemos intoxicaciones crónicas con plomo, ¿sale? Lo cual puede producir este fenómeno de toxicidad. También es importante que la barrera hematoencefálica, como les mencionaba, al no poder hacer este transporte paracelular de los fármacos, entre mayor liposolubilidad tenga el fármaco, mayormente va a atravesar la barrera hematoencefálica, ¿sale? Los fármacos que son más hidrofílicos no van a poder atravesar la barrera hematoencefálica. Lo que les mencionaba como el depósito, ¿sale? Los metales pesados, plomo y tetraciclinas que se depositan en el hueso. Y también es importante que la grasa puede ser un reservorio un poquito más estable que el hueso porque va a presentarse una disminución de la circulación en la grasa, ¿sale? Entonces no se va a estar liberando
frecuentemente, pero pues también eso en los pacientes que presentan obesidad hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Si el fármaco se deposita mucho en la grasa, a largo plazo eso puede aumentar los niveles plasmáticos de este fármaco. Y por último, que el fármaco pueda atravesar la barrera placentaria, eh, pues dependiendo del fármaco, ¿no? También ya lo veremos posteriormente, pero se puede producir teratogénesis, o sea que es la presencia de malformaciones en el producto. Entonces, todo esto lo tenemos que tomar en cuenta para determinar si el, eh, cómo se van a unir los fármacos a los tejidos. Luego tenemos el metabolismo, que va a ser la transformación del fármaco en otras sustancias a través de procesos enzimáticos. Si bien el metabolismo se puede dar en muchos órganos, como pueden ser los pulmones, la grasa, el principal responsable del metabolismo de los fármacos va a ser el hígado, ¿vale? Aquí tenemos dos procesos del metabolismo. La primera es la de primer orden, que en mayor fármaco va a haber más metabolismo. Eh, y la de orden cero, que va a ser de metabolismo constante. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Hay ciertos fármacos que conforme más fármaco le vayamos dando al hígado, digamos, pues va a haber mayor metabolismo de este, ¿sí? Esa se llama cinética de primer orden. Y hay otros fármacos que siempre van a tener un metabolismo constante, que no importa que yo le dé más medicamento o más fármaco, el metabolismo va a estar constante. Una de las más frecuentes o no causas, sino los fármacos que se metabolizan en orden cero, pues va a ser el alcohol, ¿sale? O sea, no importa que tú tomes mucho alcohol, el metabolismo siempre va a ser constante, ¿sale? O sea, no va a aumentar el hígado su capacidad de metabolizar. Luego tenemos este, el metabolismo de fase uno, que, bueno, son las fases del metabolismo. En la primera fase vamos a tener una alteración de la estructura química, ¿sale? Esto se va a dar a través de procesos de oxidación y reducción, ¿ok? Y una de las moléculas o de las enzimas que más van a intervenir en esto va a ser el citocromo P450, aquí lo puse al revés, es el citocromo P450, ¿sale? Esa molécula va a ser de mucha importancia para el metabolismo de los fármacos. Y el final o lo que va a pasar al final de esta fase va a ser que el fármaco va a aumentar la polaridad, ¿ok? Y lo que quedamos que cuando aumenta la polaridad, pues va a disminuir su capacidad de atravesar membranas. Luego tenemos el metabolismo de fase 2, en la cual se van a conjugar con grupos polares los fármacos, ¿sí? Y esto se va a dar a través de los procesos de glucuronidación, sulfonación y acetilación. Esto, al final, lo que va a producir va a ser dos cosas. Uno, va a ser la facilitación de la excreción. Dos, que los metabolitos que estaban activos se inactiven. Y tenemos otros fármacos en los cuales cuando nosotros los metemos al tracto gastrointestinal se llaman profármacos y una vez que son metabolizados se convierten en metabolitos activos. O sea que el hígado es importante o este proceso de metabolización es importante para que el fármaco pueda ejercer su acción. Y por último, pero no menos importante, es que este proceso de metabolismo puede producir metabolismos tóxicos, ¿ok? Entonces, hay que tenerlo en cuenta igual para evitar este fenómeno de toxicidad. Luego tenemos la excreción. La excreción, lo que nos va a ayudar, pues va a ser a eliminar el fármaco del cuerpo. El principal órgano encargado de la excreción va a ser el riñón y se va a dar por estos tres mecanismos: la filtración glomerular, la secreción tubular activa y la reabsorción tubular pasiva. Entonces, lo que estábamos mencionando al inicio de la clase,
Cuando nosotros tenemos una filtración glomerular, lo que hace el riñón es que la sangre la filtra para que pase hacia la orina, ¿ok? Entonces, una vez que se filtra la sangre, se comienza la formación de orina. Luego, la secreción tubular activa lo que va a hacer es que de forma activa, digamos que la filtración glomerular es un mecanismo pasivo. Toda la sangre va a pasar a través de los riñones y esta se va a empezar a filtrar a través del riñón. Luego, la secreción tubular activa lo que va a hacer es eliminar activamente el fármaco de la sangre. O sea, toda la sangre que lleva al riñón, los túbulos lo que van a hacer es sacarlo, ¿sí? Activamente hacia la orina. Y por último, tenemos la reabsorción tubular pasiva, que una vez que el medicamento ya se encuentra en la formación de orina, va a regresar a la circulación sanguínea. ¿Ok? Entonces, para evitar confusión, cuando se filtra la sangre pasa a la orina y la reabsorción pasa de la orina de nueva cuenta hacia la sangre. Luego tenemos otros órganos que también van a producir excreción, como puede ser el pulmón, la saliva, el sudor o a través de la leche materna. Esto es importante porque muchos fármacos por eso no se pueden ingerir durante la lactancia, ya que digamos que el metabolismo de los recién nacidos o de los lactantes es diferente. Y sobre todo, pues es un cuerpo muchísimo más pequeñito. Entonces, dosis que para un adulto pueden ser inofensivas, para un recién nacido o para un lactante, pues pueden ser mucho mayores. De nueva cuenta, vemos que se excretan más fácilmente las moléculas polares, ¿sí? Por eso durante el mecanismo de metabolización, pues se tiende a aumentar la polaridad de las moléculas para que se excreten más. O sea, obviamente eso no es con una intención, sino simplemente pasa, pero es para entenderlo más fácilmente. Y entre más liposolubles sean las moléculas, pues como fácilmente atraviesan más fácilmente las membranas, pues la excreción va a ser más difícil. ¿Sale? También el pH urinario va a afectar. Hay ciertos fármacos que se excretan más fácilmente con un pH urinario alto y otros que se excretan más fácilmente con un pH urinario bajo o que se puedan reabsorber a través del túbulo de acuerdo al pH. Y también la unión a proteínas va a disminuir la excreción del fármaco, porque las proteínas de forma fisiológica no van a filtrarse, o sea, no van a pasar el proceso de filtración glomerular. Entonces, si nosotros tenemos muchos fármacos unidos a proteínas, esos fármacos no se van a excretar. ¿Sale? ¿Cuál va a ser la excepción? Pues cuando tenemos el síndrome nefrótico que durante la filtración glomerular, pues las proteínas también salen. Y por último tenemos el mecanismo de excreción biliar, ¿ok? Que si bien sí es importante, no es tan importante como, o más bien no es tan frecuente como el renal. Entonces, una vez que el fármaco es metabolizado por el hígado, el hígado al formar bilis, pues puede estar excretando el fármaco hacia el intestino de nueva cuenta, ¿sale? Entonces, todo esto va a ser así, pasa del hígado a la bilis, de la bilis al intestino y se va a producir una reabsorción de este fármaco de nueva cuenta hacia el torrente sanguíneo. Que esta reabsorción intestinal va a ser como la reabsorción tubular, nada más que no va a ser a nivel de riñón y la otra a nivel de intestino. Luego tenemos las curvas de niveles plasmáticos. Aquí sí necesito un poquito de participación. Nosotros tenemos, les voy a poner esta curva, ¿sale? Que tenemos una curva en la cual se inicia el proceso de absorción. Aquí este es el tiempo y esta es la concentración del fármaco en sangre, ¿sale? Entonces, cuando nosotros ingerimos un fármaco, mientras más se va absorbiendo, va llegando hasta su concentración máxima en sangre. Aquí va a comenzar el proceso de excreción hasta que sale completamente del cuerpo, ¿sí? Entonces, esta es una curva farmacocinética típica. Proceso de absorción, va llegando a su concentración máxima, por aquí estaría pasando el fenómeno de distribución y conforme se produce el mecanismo de metabolismo y de excreción, va disminuyendo la concentración del fármaco. Hay que tener en cuenta que la eliminación del fármaco del cuerpo se da a través de los dos procesos, de metabolización y de excreción, ¿sale? Ambos pertenecen a
el mecanismo de eliminación. Entonces, tenemos en cuenta que este es, uy, me fui muy para atrás, que esta es una curva farmacocinética normal. ¿Alguien me puede decir, esta es con absorción oral, este tipo de curva a qué pertenecerá? Intravenosa. Intravenosa, muy bien. Si nosotros ponemos un fármaco por vía intravenosa, entonces el fármaco ya no requiere ser absorbido, ¿sale? Y entonces lo único que vamos a ver es cómo a través del metabolismo y la excreción va disminuyendo la concentración de este fármaco, ¿vale? Luego tenemos estos otros dos términos, ¿sale? Que es la concentración mínima eficaz y la concentración máxima tolerable, ¿ok? Para nosotros saber cuándo un fármaco va a estar actuando adecuadamente, nosotros necesitamos que caiga en este espacio, ¿sí? La concentración mínima eficaz y la concentración máxima tolerable. Esto lo que nos va a dar va a ser el margen de seguridad del fármaco. Si nosotros tenemos este parámetro, ¿sí? La concentración mínima eficaz se refiere a que cuánto es lo mínimo que tenemos que tener de un fármaco para que podamos tener la acción que nosotros estamos esperando, ¿sí? Entonces, mientras tengamos esa concentración del fármaco en sangre, el fármaco va a estar realizando su efecto. Y la concentración máxima tolerable es la concentración del fármaco en la cual el fármaco va a estar haciendo su efecto sin producir efectos adversos, ¿sale? Entonces, lo que tienen que, o lo que tenemos que esperar nosotros cuando estamos viendo la farmacocinética de un fármaco es que caiga en este espacio, ¿sale? Entre la concentración mínima eficaz y la concentración máxima tolerable. Y por último, tenemos la concentración máxima del fármaco, ujú, que esta se va a alcanzar en un tiempo específico, ¿sí? La concentración máxima se da como Cmax y la Tmax es el tiempo en alcanzar la Cmax, ¿vale? Toda esta área por debajo de la curva nos va a servir a nosotros para determinar cuánto tiempo va a estar el fármaco actuando en el organismo, ¿sí? Y ya esta área debajo de la curva, si se acuerdan, se saca a través de integrales, pues sirve ya para hacer curvas un poquito más especializadas de la farmacocinética, ¿vale? Y bueno, pues haciendo como eh, un resumen de todo lo que son los procesos farmacocinéticos, tenemos que empezar con la dosis, o sea, se administra la dosis del fármaco, ¿sí? Si este es por vía enteral, pues tiene que pasar primero por el mecanismo de liberación, o sea, se tiene que disolver y separar de el excipiente el fármaco para después producirse la alteración, perdón, la alteración, la absorción. Si el fármaco es intravenoso, bueno, pues se deposita directamente en el compartimento central, que es la sangre, y nos estamos ahorrando este mecanismo. Ahora, que el proceso de distribución se va a dar a través de un fármaco unido a proteínas. Ajá. O sea, el fármaco va a distribuirse a través de la sangre siendo cargado por la albúmina, o puede ser un fármaco libre, como vemos acá, o puede ser también a través de unión a células. ¿Sale? Entonces, eh, ¿qué es lo que va a hacer este fármaco? Pues ya se va a ir hacia la biofase, ¿sí? Que esto ya lo vamos a ver, que es la unión a receptores, lo vamos a ver en la siguiente clase que es farmacodinamia. También cierto fármaco se va a ir hacia los reservorios tisulares, como ya vimos, los principales va a ser el hueso y la grasa, ¿sí? También esto es importante que se pueden ir a un sitio de acción que no es deseado, ¿sí? Como podría ser cuando nosotros tenemos una meningitis, ciertos fármacos van a atravesar más fácilmente la barrera hematoencefálica y van a poder tener acción sobre el sistema nervioso central. Entonces, aquí no deseamos que el fármaco quede acá. Y después, a través de los procesos de metabolismo, ujú, el fármaco va a sufrir este proceso de biotransformación que lo que nos puede dar va a ser el metabolito inactivo, el metabolito activo, que sería cuando se convierte de profármaco a un fármaco, o los metabolitos tóxicos.
y posteriormente se va a producir el fenómeno de excreción, ¿sí? Con eso irá disminuyendo la concentración de fármaco en la sangre. Y tenemos este término que es el término de aclaramiento, que es la cantidad en porcentaje de fármaco que se va quedando libre en el torrente sanguíneo. ¿Sale? Ese es el aclaramiento. Entonces, cuando nosotros decimos que el fármaco se está aclarando, es que estamos disminuyendo las concentraciones de fármaco de la sangre. ¿Vale? Entonces, aquí termino esto.